Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad 2 sobre lo que es relacionado a los conceptos de finanzas públicas y su marco institucional. Recordando los conceptos de finanzas públicas, nos referimos a la actividad económica del Estado que está encaminada a obtener los ingresos y realizar los gastos a fin de lograr la satisfacción de las necesidades públicas. El concepto parte de la noción, por definición, que la economía se ocupa de la asignación de recursos, que sabemos que son escasos, ante la multiplicidad de necesidades que son de carácter ilimitadas. Habíamos mencionado dos conceptos, según Fernández, los conjuntos de relaciones económicas, sociales y técnicas que se generan cuando el Estado realiza bienes, servicios y obtiene medios para financiarlos. Según Fenocchieto, habíamos también mencionado que las finanzas públicas estudian los efectos derivados de las políticas del Estado como consecuencia de la ejecución de gastos y recaudación de tributos para financiarlos. En síntesis, las finanzas públicas es la actividad económica del Estado destinada a obtener y realizar gastos a fin de lograr la satisfacción de las necesidades que son de carácter público. Con respecto a la economía, en el sentido económico de la palabra finanzas públicas, se ocupa de la asignación de los recursos que son escasos e insuficientes para la satisfacción de necesidades que son más amplias que aquellas. Es decir, las necesidades son ilimitadas y son constantemente recurrentes. La función del Estado tiene la responsabilidad de llevar adelante tareas que logren el bienestar de los individuos en forma particular, de la sociedad en general, y para poder realizar estas tareas debe procurarse o requerir medios económicos, es decir, aplicación de ciertos sistemas de manera tal de que pueda recaudar y con esta recaudación prestar servicios. ¿Cuáles son las características de las finanzas públicas? Habíamos mencionado que, dada la actividad financiera que realiza el Estado, posee características fundamentales, como ser, tiene un sentido netamente económico. La actividad financiera del Estado es económico porque se ocupa de el manejo de los recursos con los que cuenta el Estado, que son de naturaleza económica, por medio de ingresos y gastos que están ligados o relacionados con la escasez que se presenta en estos recursos. Tiene un contenido o un tinte político, porque también la actividad financiera del Estado, como toda actividad, tiene un criterio o estará regida por el sistema político con el que impera en esa gestión de gobierno. El objetivo de la administración es buscar cumplir esas necesidades o satisfacerlas en gran medida. También tiene un tinte o contenido jurídico, es decir, la forma en la que se resguarda o se materializa el derecho para ejercer el Estado esa actividad. Son normas de cumplimiento obligatorio, cuya observancia es condición excluyente para su ejercicio. La actividad o la rama que ordena el desempeño del Estado para realizar esas actividades de carácter público se lo conoce como derecho financiero. Más adelante vamos a tratar lo que significa el derecho financiero, su aplicación y su concepto. Habíamos hablado también que el aspecto de las finanzas públicas tiene un carácter cuantificable y contable. Como toda actividad económica puede ser registrada, es decir, la contabilidad pública es la que se ocupa de registrar los movimientos que realiza el Estado, movimientos económicos, y se transcriben. La economía del Estado es lo mismo que la economía de un hogar o la economía de una empresa. Se transcriben todos los movimientos, de manera tal que los ingresos que son de carácter público y los gastos que son también de carácter público, es decir, cómo los presta. En esta imagen que les exhibo en el Power, ustedes verán que a través de los tributos el Estado presta servicios de caminos, de escuelas, de colegio,
en cuanto a lo que es a la justicia y brindar una seguridad y equilibrio. Es decir, es cómo el Estado subvenciona, cómo el Estado se brinda un ingreso de manera tal de poder retribuirle a los ciudadanos. Esas necesidades que estábamos hablando de carácter individual de un sector, luego de una sección de una provincia, se traslada al conjunto de necesidades individuales que tienen todos los ciudadanos y se transforma en una necesidad pública. Es que el Estado trata de cubrir esa necesidad y lograr en mayor medida la satisfacción, ya sea prestando servicios de salud, de seguridad, servicios de mejoramiento, barriales, etc. Las necesidades públicas es una necesidad, una idea de noción humana. Todos los individuos tenemos distintas necesidades, que en mayor o menor medida son satisfechas por cada uno de nosotros. Pero llega un punto en el que nosotros no tenemos la posibilidad de satisfacerlo en forma individual, y de allí es la que forma intervención el Estado de manera equitativa y trata de cumplir esas necesidades. Entonces, el Estado, a esas necesidades que son de carácter público, trata de cubrirlas de una forma económica, es decir, tratar de cubrirlo y subvencionar ese servicio. El Estado, de manera tal de poder prestar ese servicio, se procura o trata de cobrarle un precio a todos los ciudadanos por esa prestación. Trata de cubrir de esa forma. Vayamos a ver cuál es la importancia del Estado. El Estado debe recurrir ciertos criterios, es decir, debe tener una prioridad y una medida en la que van a ir cubriendo las necesidades de todos los habitantes. Sabemos que estas necesidades son insatisfechas, entonces el Estado va a priorizar, va a evaluar cuáles son los sectores más urgentes en los cuales debe intervenir y cuáles son los sectores que en mediana medida van a ir cubriendo también las necesidades. Es decir, el Estado trata de ser equitativo. Dado que el Estado tiene la responsabilidad de llevar adelante tareas que logren el bienestar de los individuos en particular y en toda la sociedad en general, debe realizar actividades. Es decir, actividades que le generen un ingreso. Son actividades que realizan de manera tal de prestarle un servicio, pero sabemos que este servicio no es gratuito. Entonces, en mediana medida, el Estado trata de conseguir de una forma un fondo o un ingreso para poder prestar ese servicio. Es una actividad normal en la cual el Estado siempre va a interactuar. Lo que trata de hacer es ordenar los medios y ordenar los recursos para aplicar a funciones distintas que son la materialización del gasto, el gasto público. ¿Cuál es la actividad financiera del Estado? Sabemos que la actividad económica se separa en tres ramas principales. Por un lado tenemos la función estabilizadora, que busca cubrir tres principios básicos: conseguir el pleno empleo, lograr una estabilidad de precios, bajando la tasa de inflación, y obtener una tasa de crecimiento acorde con los demás objetivos. Por ello es necesario entender que el mercado suele funcionar de manera cíclica, con etapas ascendentes y otras descendentes. Hay desequilibrios que se producen que no se resuelven sin la intervención del Estado, o cuya duración deja un saldo social inadmisible, justificando la intervención de este para mitigar los efectos negativos. Es decir, el Estado interviene para tratar de normalizar o mejorar en gran medida la situación imperante de los ciudadanos y del pueblo en su conjunto. También el Estado tiene una función de redistribución,
Las finanzas públicas deben buscar la distribución de la renta y riqueza entre los individuos como un objetivo social. Su alcance queda marcado por el poder legislativo en su carácter de órgano de decisión colectiva, de acuerdo con el punto de vista político predominante del momento. La redistribución es importante, ya que la desigualdad en extremo torna inviable el sistema en términos de seguridad y económicos, ya que el sector desfavorecido deja de consumir. Y la función de asignación es el proceso por el cual el uso total de los recursos se divide entre los bienes privados y públicos. Y lo que el Estado elige es lograr una combinación de los bienes públicos, se fijan unas pautas para su provisión dentro del conjunto social y también realiza una actividad de manera tal que se traslade en una asignación eficiente y justa de recursos para todos los ciudadanos. En pocas palabras vamos a decir que, si bien el Estado pasó por distintas etapas de evolución hasta llegar a un criterio, siempre estas actividades financieras del Estado están contenidas con un programa o un plan establecido por el gobierno que asume dentro de su gestión. Cada sistema de gobierno tiene una visión o una forma de llevar a cabo su plan económico para su gestión. Y si bien las funciones de distribución, de asignación, están enmarcadas en forma estricta, cada criterio dependerá del sistema de gobierno en el que opera. ¿De qué forma el Estado logra financiar sus actividades? El Estado lo que generalmente hace es obtener ingresos a través de una fuente de impuestos, tributos, tasas o contribuciones. Otra forma en que el Estado se puede financiar, y habíamos tratado esos temas en la unidad anterior, en la última etapa, en la emisión de préstitos voluntarios o forzosos. También habíamos mencionado lo que era el crédito público. Habíamos tratado en la unidad anterior, si ustedes recuerdan, de lo que eran las finanzas de una economía, los sistemas de financiación, préstamos y créditos de una familia, de una economía o de un hogar. Ahora lo que estamos viendo es, volcando es la visión de cómo se financia, pero de carácter estatal, es decir, cómo se financia un país. Sabemos que los empréstitos voluntarios o forzosos son a raíz de una explotación o un compromiso que realiza el Estado. Pero en el caso de los tributos, es la voluntad de los ciudadanos irrelevante. Es decir, el Estado los impone. Por eso deriva la palabra de impuestos, de imponer. Y también tiene mucho que ver el crédito público y la explotación del patrimonio estatal. ¿Para qué? Para que a raíz de eso se aceiten los demás sistemas económicos y las demás actividades económicas para lograr un beneficio y un ingreso a las arcas del Estado. Cuanto a las finanzas públicas, el criterio de la visión liberal, las finanzas públicas con un criterio intervencionista y las finanzas públicas con un criterio socialista. En la entrada a la edad contemporánea implicó un cambio en la legitimidad del poder, el cual pasó de un sistema monárquico a un sistema republicano, donde el poder es ejercido por el pueblo a través de sus representantes. Dentro de la edad contemporánea se pasó por tres tipos de criterios respecto de cómo debían ser las finanzas estatales. Es decir, las finanzas públicas tuvo una metamorfosis, pero esa metamorfosis depende mucho de la época en la que se vivió y en la época en que se fue construyendo ese Estado. Hablemos de unas finanzas públicas liberales. Se corresponde con la política llevada a cabo por el Estado gendarme y la utilización por este de un poder de policía restringido. Según los liberales, el Estado debía limitarse a actuar como árbitro en las disputas y custodiar el orden establecido sin intervenir y sin alterar las posiciones relativas
de los individuos con la actividad que lleva a cabo. ¿Qué quiere decir? Que el Estado era solamente un órgano fiscalizador, era una persona que observaba nada más, no tomaba intervención. Con las finanzas públicas liberales se consideraba que cobrar impuestos para emplear el gasto público detrae energía económica del sector privado y vuelve esos recursos de carácter improductivos, debido a que el gasto público se consideraba improductivo por definición. También, a raíz de las finanzas públicas liberales, se sostenía que solo debía emplearse el crédito público de forma esporádica y en casos de emergencia nacional. No recurrir al crédito público si no es necesario. A principios del siglo XX, cuando quedó demostrado que las bases sobre las que se asentaba el pensamiento liberal no siempre se daban o coincidían con lo que era la realidad, el libre desarrollo del capitalismo fue dejando al descubierto la existencia de grandes desequilibrios sociales que no se solucionaban naturalmente por el mercado. Esta situación obligó a los gobiernos a intervenir mediante el accionar del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Que las finanzas públicas liberales, en las cuales consideraba que el Estado no debería intervenir y dejar el libre actuar de la oferta y la demanda de los mercados de carácter privado, provocaba de que sea un desequilibrio para los sectores y que esté muy desigual las distintas áreas del Estado. La recaudación no consideraba como primordial el endeudamiento, consideraba que el endeudamiento solamente era esporádico, pero en muchas oportunidades el crédito público, las inversiones extranjeras, generaban mayores riquezas al pueblo, es decir, mayores inversiones, mayores fuentes de trabajo, crecimiento sostenido. Con respecto a las finanzas públicas intervencionistas, da un giro a lo que era la etapa liberal. En la etapa liberal habíamos mencionado que no existía intervención del Estado, era muy carente. Pero con las finanzas públicas intervencionistas, la crisis económica mundial del año 1929, lo que pasó en Nueva York, la crisis de la bolsa, quedó demostrado que la teoría liberal aplicada hasta el momento era completamente inútil para revertir la situación económica actual y lograr estabilizar los mercados. A partir de la Segunda Guerra Mundial se ideó una nueva manera de actuación del Estado en la economía, siendo la prosperidad social su principal objetivo. Ustedes recordarán que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los países que estuvieron en disputa quedaron sin habitantes, quedaron con deudas exorbitantes, quedaron muy lastimados. Entonces, ellos necesitaban crecer económicamente. De allí que esas economías que estaban en situación extrema, trataban de reinventarse. Entonces, se provoca la intervención en la economía, donde el Estado otorga un papel o juega un papel más activo. Como decíamos anteriormente, en la política pública liberal era un mero árbitro, era un mero Estado gendarme, veedor y poco intervencionista. En las finanzas públicas intervencionistas toma un papel importante, se ocupa de satisfacer las necesidades de carácter social, asume la tarea de dirigir el desarrollo económico del país. En el sentido tributario, se empezó a utilizar el impuesto como una herramienta extrafiscal de política, de manera que se desalientan determinadas actividades y se grava de manera progresiva otras. ¿Para qué? Para incentivar y lograr un remanente o un eximio de tributo alguno, es decir, generar un ingreso para las arcas del Estado.
Finalmente, tenemos las finanzas públicas socialistas, en la que el elemento fundamental es que suponen un cambio en el régimen jurídico político con relación a los demás sistemas liberales e intervencionistas. La actividad económica es prácticamente dominada por el Estado y se torna innecesario diferenciar entre lo que es actividad financiera pública y actividad financiera económica. En las finanzas públicas socialistas, el Estado planifica la actividad económica y las finanzas para cumplir con los objetivos que él mismo fija. Tanto la producción como la provisión de bienes y servicios son contratados por lo que es la administración pública, y el empleo privado productivo no existe, dado que el Estado es el único que produce. En conclusión, las finanzas públicas liberales, el Estado actuaba como un simple fiscalizador o veedor del libre juego de la oferta y la demanda. El Estado socialista es todo lo contrario y es una actividad o una participación primordial, la del Estado, en la cual interviene en forma mayoritaria. Pero en las finanzas públicas intervencionistas, solamente el Estado interviene en forma equitativa, es decir, deja al azar las actividades, pero interviene en las situaciones en las que sea necesario. Bueno, pasemos a hablar ahora de lo que es una planificación económica. ¿Qué es un plan? El plan es un programa que uno va a establecerse. La planificación está basada en lo que uno se imagina a dónde quiere llegar. Es la visión. La visión es de cómo uno se transcribe, cómo uno se ve. ¿Cuál es la misión? La misión es hacia dónde quiere llegar. El plan es la forma en que lo va a materializar, y el programa es la estructura que le va a dar a esa visión y a esa misión de lo que el Estado tiene para su economía. Trasladándolo a la planificación económica, es la realización de los objetivos que un Estado tiene para coordinar su actividad económica y financiera. La coordinación o planificación de este Estado revelará de forma expresa cuáles son las ideas subyacentes de un gobierno y cuáles son las vías a través de las cuales el Estado pretende realizarlas. Ustedes saben que cada sistema de gobierno que nosotros tenemos, cada gestión de gobierno, asume con un plan, con un programa a implementar durante su gestión. Ese plan y ese programa que emplea cada gobierno que asume el poder, lo planifica de forma económica durante su gestión. Bueno, la planificación económica surge durante la primera edad o la primera mitad del siglo XX, luego de que las circunstancias, ya sean políticas y sociales, llevaron al abandono de la fe en el automatismo autorregulatorio del mercado que predicaban las finanzas liberales. Habíamos hablado del libre juego de la oferta y la demanda, donde el Estado era poco intervencionista o el Estado era general. Las circunstancias implicaron que se requiera cierta planificación, es decir, una estructura. No se puede dejar al azar la actividad económica de un Estado. Siempre debe estar estructurada o manejada. De allí es que es necesaria la intervención estatal. Lo cual importa también contar con un sistema burocrático que encarga de hacer ese plan, de cómo lo va a ejecutar y cómo lo va a evaluar. Esta planificación económica de un Estado se traduce en lo que es el presupuesto del Estado. En las otras clases vamos a ver en forma detallada lo que significa un presupuesto, cómo se sanciona, cómo se lo corrige y cómo se lo implementa. Bueno, continuamos. La planificación puede clasificarse según los siguientes criterios. Tenemos, según el sector público afectado,
se divide la planificación en públicos o privados. Según el ámbito geográfico de su extensión, se divide en planificación nacional o regional, según su alcance temporal y según el sector económico afectado. Clasificación de la planificación económica. Según el sector político afectado, se divide en públicos o privados. Los planes públicos comprenden la planificación sobre la actividad decidida, dirigida, ejecutada por el Estado. Los planes privados, por su parte, comprenden la planificación estatal enfocada sobre el sector privado. Esto quiere decir que mediante un plan, el Estado buscará determinar hacia dónde se dirigirá el empresario nacional y en base a esto implementará políticas económicas de fomento de esas actividades que se consideren convenientes en el momento, así como también políticas de desincentivo de aquellas ramas de la economía que se deseen recortar o eliminar. La idea es lograr una adecuada articulación entre la planificación pública y privada. Ustedes escucharán que hay muchos proyectos o programas para incentivar lo que es la economía regional, siempre enfocada en el sector público y el sector privado. El Estado busca lograr un equilibrio constantemente entre ambas partes, de manera tal de que, cubiertas todas las necesidades públicas y privadas, se logre a un punto óptimo para la economía nacional. Según el ámbito geográfico de su extensión, se divide en nacional o regional. Mencionamos nuevamente que la planificación nacional abarca todo el territorio de la República, mientras que la regional abarca solo una porción. Por eso existe, por ejemplo, leyes de promoción industrial en La Rioja y leyes que afectan a la actividad económica nacional en su conjunto. Es decir, incentivos para que ciertas economías regionales crezcan en comparación con otras que ya están en situaciones más óptimas. Según su alcance temporal, los planes se clasifican en función de cuánto tiempo se estima que será necesario para alcanzar el objetivo pretendido. En general se dice que un plan a largo plazo se abarca en un periodo mayor a 10 años, o mediano plazo en el que abarca entre 1 a 10 años, y un plan corto sería de 1 año o menos. Lo mismo hablamos cuando hablamos de un presupuesto. Según el sector económico afectado, se busca clasificar los planes en función del sector de la economía nacional que abarca el mismo. También son planes generales o globales cuando comprende todo un mercado, por ejemplo, el sector agrícola, el sector ganadero, el sector industrial. Y también planes sectoriales cuando su alcance se limita a determinados sectores económicos. Generalmente se busca un punto óptimo. Es la lucha constante que tiene el Estado para lograr un equilibrio en todas las economías con las que tiene que interactuar y la situación imperante. Bueno, vamos a continuar en el próximo video, contenidos mínimos de lo que es el derecho financiero.